Otro importante circuito de amplificador operacional es el amplificador no inversor, pues la configuración básica es casi la misma. Tenemos una retroalimentación del voltaje de salida a la entrada inversora. La resistencia 1 va también conectada a la entrada inversora, pero la fuente, en vez de estar conectada a la resistencia, ahora está conectada a la entrada no inversora. La polaridad de la fuente también diríamos que es la que cambia al intercambiar de posición la Tierra. Esta configuración presenta varias ventajas, como vamos a ver a continuación. El punto es aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en este nodo, en el nodo B1. Tenemos que aplicarla de esta manera. Tomamos el voltaje en la cola de la corriente y le restamos el voltaje de la corriente que sale de la resistencia. En esta diferencia la dividimos por la resistencia en cuestión y tenemos la corriente siempre. Entonces, esta es una manera muy fácil de aplicar la ley de Kirchhoff. Para esta resistencia, el voltaje de entrada es 0 volts menos el voltaje 1. Entonces, esta corriente, la corriente 1, la escribimos de esta forma. Como el amplificador operacional no permite el paso de corriente hacia sus terminales, la única manera que tiene I1 de fluir es hacia la resistencia de retroalimentación, o sea, la corriente 2. Y esta corriente 2 es igual a B1 menos B0 entre la resistencia. Entonces, eso es lo que tenemos justamente acá. Si estas dos les aplicamos ahora las condiciones de análisis de los op-amps, esta ya está aplicada, entonces hay que ver cuánto vale el voltaje en la entrada no inversora para igualarlo a la entrada inversora. Veamos, en la entrada no inversora tenemos un voltaje igual a BI, eso es lo que entra, entonces ese mismo voltaje tenemos en B1. Si B1 es igual a BI, entonces aquí sustituimos BI y quitamos el 0. Entonces de este paso directamente nos podemos ir a este término. Y de acá, en esta parte, B1 menos B0 entre la resistencia, ahora BI es igual a B1 y esto lo podemos escribir acá. Por lo tanto, si de aquí despejamos el voltaje de salida, nos queda que el voltaje de salida es igual a la resistencia de retroalimentación entre la resistencia de entrada más 1 por BI. Esto nos permite entonces saber que el amplificador no inversor siempre nos va a amplificar el voltaje, 1 más las resistencias externas de control. Un caso importante de esta ecuación es cuando la resistencia de retroalimentación vale 0, o sea, es un cortocircuito, caso que está dibujado acá abajo. Lo mismo puede pasar cuando la resistencia 1 es infinita, o sea, el caso de un circuito abierto. Si mezclamos los dos casos, aseguramos el correcto funcionamiento de esta idea. Entonces, se trata de hacer un puente de retroalimentación de la salida a la entrada y poner la entrada a la entrada no inversora. ¿Qué nos va a dar este circuito? Algo que se le llama como seguidor de tensión. Significa que el voltaje de entrada va a ser el mismo de la salida, pero la diferencia es que como no se le permite entrar corriente al amplificador operacional, entonces el voltaje no va a tener caída y no va a tener divisor de tensión y por lo tanto la potencia se mantiene intacta. De esta manera podemos acoplar señales o acoplar dos circuitos distintos sin que se perturbe o se modifique en algo las características del circuito de la izquierda con el circuito de la derecha. Entonces, esto se le conoce como un seguidor de tensión. Bien, para usar el amplificador no inversor, lo que tenemos que hacer es proponer unos valores de resistencia. En este caso, esta resistencia, la resistencia de retroalimentación, tiene un control, un potenciómetro. El potenciómetro es de 50 kiloohms, 10% de resistencia para proteger el circuito, y de resistencia 1 tenemos 10 kiloohms. Entonces, pues prácticamente sería un amplificador 1 más 5 veces que estamos dibujando aquí. Elegí de nuevo el 741 para trabajar, ya no le conecto las terminales de offset null, y ahora
en el generador de funciones, pues puedo yo también ponerle aquí un volt pico a pico y manejarlo en una frecuencia de 1 kHz. Con esta situación, pues activamos la simulación. El osciloscopio nos debe demostrar una amplificación en la señal. En este caso, la terminal de entrada, la terminal roja, es el canal 1 y la terminal verde es la salida. Y como veremos, si tenemos acá el 50% de 50 son 25, 30 kHz aproximadamente. Es una amplificación de 1 más 3, 4 veces. Si hay un volt pico acá en la señal roja, en esta tenemos casi los 4 volts, los 5 volts, entonces sí son 4. Veamos, 1 volt por división, ahí está la señal roja en el volt, y 2 volts por división, efectivamente nos dan los 4 que estoy diciendo. Entonces con esto comprobamos que el circuito está funcionando. En el caso del analizador de Bode, nos va a dar el ancho de banda de este circuito, y eso significa que vamos a tener frecuencias desde casi 0 Hz hasta una caída de menos 3 decibeles. Este sería todo el ancho que es su salida lineal. Cualquier señal que pongamos a funcionar en este ancho de banda, este amplificador la va a trabajar sin ningún problema. Entonces ese es el funcionamiento. Y si queremos hacer un diseño, pues rápidamente, así como lo mencioné, vemos qué resistencia le aplicamos para que tengamos el amplificador que queremos. Y la segunda opción, pues, es utilizar el Circuit Wizard, como en el caso anterior. Entonces significa Tools, Open Wizard. Aquí escogemos el no inversor. La amplificación es una ganancia de 6 y elegimos una resistencia de 10 kilo ohms. Verificamos el circuito, si está satisfactoriamente completada, entonces construimos el circuito. Estos valores de resistencia nos van a dar esa amplificación que nosotros estamos buscando. Ahora los circuitos los podemos tener conectados en cascada. ¿Qué significa? Uno enseguida de otro, como si fueran circuitos en serie. Hay una ventaja en esto. El primer circuito no va a tener ninguna caída de tensión, todo su voltaje va a estar concentrado en la carga. El segundo circuito es un seguidor de tensión y el tercero es un amplificador no inversor. Entonces, si aquí estamos amplificando la señal 10 kilo ohms, 50, no, 35 kilo ohms, 3.5 veces, a la hora de que entra de nuevo un volt, 1 kilohertz, cuando entra esta señal al op-amp, también va a ser posible que a la salida salgan 3.5 volts. Este nos va a pasar el voltaje directo a la terminal no inversora de este otro amplificador, y este amplificador esos 3.5 volts los va a amplificar 25 más 5, 30, entre 10 son 3 veces, más una 4 veces de nuevo esto. Entonces 3.5 por 4 son cerca de 14 volts y directamente sería cuestión de comprobarlo. Los canales de este osciloscopio, el canal 1, 2, 3, 4, están en colores distintos para poder encontrar pues la señal adecuadamente. Entonces nada más tenemos que ver estos voltajes. El canal 1, el rojo, tiene 5 volts por división, pero lo variamos a 1 volt por división. Entonces tenemos el 1 volt de entrada que teníamos en el osciloscopio. Canal 2 debe de ser 3.5. Entonces voy a buscar la señal naranja en el canal B. Está invirtiendo la señal, le está cambiando de signo, y como tiene 2 volts por división, 2, este sería 4, este sería aproximadamente 3.5 volts, está comprobado. La señal verde es en el tercer canal, entonces significa que esta señal debe de tener el mismo voltaje y se deben de encimar. Si le vuelvo a poner los 2 volts por división de la escala, comprobamos que efectivamente se enciman. Es la misma señal. Y por último, esta señal verde dijimos que eran de 14 volts. Y en el canal D, si son 5 volts por división, pues 5, 10, 15 sería esta línea. Está llegando a los 14 volts.
y comprobamos efectivamente el funcionamiento del circuito.